Buenas noches, hoy junto con mis compañeros vamos a profundizar un poco más sobre la soldadura por arco eléctrico. Mi persona, John Vila, Boris Limachi, Ronaldo Kenayata. y con un ejemplo veremos cómo se realiza este tipo de soldadura. La soldadura por arco eléctrico es un proceso de soldadura por fusión en el cual la unión de los metales se obtiene mediante el calor de un arco eléctrico entre un electrodo y la pieza a soldar. El arco eléctrico es una descarga de corriente eléctrica a través de una separación de un circuito y se sostiene por la presencia de una columna de gas ionizado llamado plasma, a través de la cual fluye la corriente. A continuación podemos ver los materiales que se usarán en la práctica. La máquina que usaremos se llama soldadora inverter. Usaremos el portaelectrodo que va en la parte negativa de la soldadora. Usaremos las pinzas de tierra que van en la parte positiva de la soldadora. Usaremos los electrodos, un martillo, cepillo, los materiales a soldar, sujetadores y un casco protector para la vista. bueno, antes de soldar pasamos a lo que es la selección del electrodo adecuado. Para esto necesitamos saber ciertas cosas: la naturaleza del metal base, las dimensiones de la sección a soldar, el tipo de corriente que entrega la máquina soldadora, en qué posición o posiciones podemos soldar con el electrodo, 45 grados, vertical o horizontal. Para esto debemos saber que no existe un electrodo universal. El electrodo que podemos apreciar acá, la letra E en mayúscula nos indica que el electrodo es para una soldadura por arco. Los siguientes dos dígitos nos indican la mínima resistencia a la tracción. Este se expresa en kilogramo libra por pulgada cuadrada. Ya que se observa un número 60, se lee 60.000 libras por pulgada cuadrada. El penúltimo dígito, que es 1, nos indica que el electrodo se puede soldar en todas las posiciones, ya sea vertical, horizontal o 45 grados. Si fuese un número 2, sería en posiciones planas y horizontales únicamente. Si fuese un número 4, nos indica que es principalmente para una soldadura vertical descendente. Y el último número, que es el 3, nos dice que el tipo de corriente, el tipo de arco y la capacidad de penetración. Los dos últimos dígitos juntos, que es el 13, podemos decir que es para una corriente alterna o directa. También podemos observar que al momento de soldar, el electrodo emana un gas protector que protege al arco eléctrico y la contaminación atmosférica. Dicho gas compuesto por argón o helio, o una mezcla de ambos. Continuando, unión soldada. Como sabemos, la soldadura es una unión entre dos piezas para formar una sola. En esta sección hablaremos de tipos de uniones y tipos de soldadura. Tipos de uniones. Existen 5 tipos de uniones. Unión empalmada, donde las piezas están en un mismo plano y se unen en sus bordes. Unión de esquina. Para esta unión se forma un ángulo recto y se une la esquina del ángulo. Unión superpuesta. Esta unión consiste en que dos piezas estas se sobrepongan. Unión en T y unión de bordes. Ahora hablaremos de tipos de soldadura. Soldadura de filete, usado más para rellenar los bordes de las placas creadas mediante uniones de esquina. Se usa un metal de relleno para proporcionar una buena unión. Soldadura de puntos o soldadura de costura. Es una pequeña sección fundida entre las superficies de dos láminas y muy similar a la soldadura de costura, solo que en esta última se sigue una línea continua de puntos para la perfecta unión.
A continuación mostraremos la parte práctica del proceso de soldadura. Para realizar la soldadura, primeramente debemos conectar la máquina a una fuente. Posteriormente debemos conectar la pinza de tierra al lado positivo de la máquina. Después conectar el portaelectrodo al lado negativo de la máquina. Para tener una mejor adherencia del material, debemos limpiar la parte que vamos a soldar. Después de limpiar, procedemos a sujetar las dos piezas que debemos limpiar y donde debemos soldar. Ahora les voy a explicar cómo poner el electrodo al portaelectrodo. Lo colocamos con un ángulo de 45 grados. Posteriormente conectamos el lado positivo al material para soldar. Encendemos la máquina. Creo que sí, que lo lleva. Listo. Como pudimos observar, en el proceso de soldadura se formó unos gases protectores, lo cual esos gases protectores evitan que el depósito de soldadura y el electrodo se oxiden. Por último, vamos a proceder al apagado de la máquina. Listo. Procedemos a ver con el martillo el área soldada, que se quita una capa causa del gas protector. Para un acabado más fino se procede a un pulido o una remoción del material. Eso sería todo. Por último, podemos ver aquí un trabajo ya acabado. Es un trabajo artesanal donde aplicando una unión de empalme, una unión empalmada y aplicando también una soldadura con puntos, se llega a armar una puerta, en este caso un marco de puerta y demás trabajos, ya sean artesanales, industriales o de comercio.